Bienvenido y bienvenida al primer capítulo de las tertulias de The Therapist Gang. Si no lo conocéis, The Therapist Gang, la pandilla de los terapeutas, es una web que busca crear un espacio seguro para terapeutas. Es decir, un espacio donde puedas comentar un caso clínico que te esté preocupando, donde puedas pedir recursos, donde puedas acceder a recursos. Es decir, tenemos herramientas, fichitas que puedes utilizar en tu práctica clínica con tus pacientes, etcétera. Hemos decidido crear estas tertulias de cara a obligarnos un poquito cada 2 semanas a ver algún contenido relacionado con la psicología, bien puede ser una charla de un psicólogo o una psicóloga, un manual, una película, etcétera, y de ahí sacar ideas para mejorar nuestras sesiones con nuestros clientes o pacientes. Si eres una persona que no eres terapeuta pero estás interesada en la psicología, en la salud mental, te puedes quedar únicamente en estas tertulias. Pues yo me voy a referir mucho a que nos sirve para la práctica clínica, pero puedes utilizarlo como qué te sirve a ti en tu vida personal para ir mejorando, trabajando, informándote más, aprendiendo sobre esa área, etcétera. Si quieres participar en nuestro grupo, en el que comentamos un poco cada charla y tal, te voy a dejar el enlace en la descripción al grupo de Telegram. Y también os voy a dejar enlace al catálogo de Therapist Gang por si hay alguna de las fichas que menciono y las queréis adquirir. Hasta 2026 van a estar todas a €1 y las podéis comprar desde cualquier parte del mundo con diferentes métodos de pago. Entonces por ahí no habría problema, pero de todos modos voy a hablar de fichas, es decir, de ideas que si no quieres comprar nada no pasa nada, porque te las puedes hacer tú o crearte tú tu esquema o hacer lo que tú veas mejor para tu práctica clínica, ¿vale? Así que vamos a comenzar. Os voy a analizar y luego por el grupo lo vamos a debatir la charla de Tomás Navarro que hizo en el BBVA Aprendemos Juntos. Si no sabéis de qué va esto del BBVA Aprendemos Juntos, es una propuesta, un proyecto que tiene el banco BBVA en el que lleva a profesionales, entre ellos a profesionales de la psicología. Y son unas charlas que están muy bien porque duran como una horita y aunque obviamente dicen las cositas un poco de puntilla, nos ayudan mucho a conocer a otros profesionales, a darnos ideas, etcétera. Sí, voy a empezar por las poquísimas cosas que no me gustaron de la charla y luego sigo por todo lo que sí me gustó y me pareció útil, que es muchísimo más. Al principio no sé en qué momento de la charla Tomás dice algo tipo, hay personas que viven en entornos más aislados geográficamente, por ejemplo en un pueblo, y no se necesita tanto ir a un psicólogo, sino que puedes leer un libro, un artículo y que esto te cambie la vida, ¿no? Algo así, más o menos dice, y no, o sea, al final hay momentos que sí que hay puntos de inflexión, ¿no? Un amigo que te da un consejo, un artículo, un vídeo en TikTok que veis te abre los ojos, ¿no? Y que te hace ser consciente de que hay cositas que mejorar y tal, pero eso no es mágico. Es decir, porque tú te veas 3 vídeos de autoayuda, porque tú te leas 5 artículos de autoayuda o un libro, es difícil que tu salud mental cambie. Puede cambiar un poquito, o si tienes un problema más leve, claro que te puede ayudar, pero si realmente estás teniendo un problema psicológico, eso no va a hacer nada, necesita un acompañamiento. Igual que a lo mejor si te duele la garganta te puede hacer una infusión de jengibre y te va a ayudar muchísimo, pero si tienes un cáncer en la garganta, es que el jengibre no te va a hacer nada, necesita una intervención médica y quirúrgica, ¿vale? Entonces eso no me hizo ni gracia. Claro, él como autor de libro, pues a lo mejor, ¿no? Él lo ve de otra manera. Yo también tengo un libro y yo sé que eso no es mano de santo, es decir, una orientación, ¿vale? Por otro lado, para los y las terapeutas que estéis empezando ahora, tenéis que tener mucho cuidado con este tipo de terapeutas, porque aunque yo no esté dentro de la vida de Tomás, por lo que se intuye, tiene un nivel alto de vida, ¿no? Entonces no se puede romantizar
los recursos que tiene cada terapeuta con las posibilidades que tiene cada terapeuta, ¿no? Porque hay una parte de la charla en la que dice algo como sigue tus sueños, lucha por ellos. Claro, es que no es lo mismo, porque él cuenta su historia, ¿no? Si ya habéis visto la charla, veis que cuenta pues que él lo dejó todo y se fue a mitad del monte, allí en Andorra, creo, o en los Pirineos, no sé, no me acuerdo, y pues ahora que él hace terapia, pues imagínate, haciendo trekking, o sea, caminando, senderismo, en mitad de una pradera, y mirad, eso es posible porque tiene un público que uno puede desplazarse hasta allí o vive hasta allí y dos, está abierto a este tipo de terapias, porque yo, aunque viva en Madrid, vengo de un pueblo muy pequeñito, todo el mundo allí sabe que yo soy psicóloga y en los pueblos de al lado, porque allí se conoce todo el mundo, y yo no me subo a una montaña con un cliente, ¿sabes lo que digo? De hecho es que no me salen ni clientes, porque es una zona poco poblada, ¿sí? Entonces cuidado porque hacer este tipo de cosas solo puedes hacerlas si tienes dinero. Y si puedes, sí, porque el resto de los psicólogos y de las psicólogas, de los terapeutas, no podemos hacer ese tipo de cosas así como así, sí, dinero y autoridad, sí, porque es lo que decimos, no es lo mismo ser él que ser yo, que a mí nadie me conoce como terapeuta, que nadie se va a desplazar hacia mí. Entonces, tener mucho cuidado con estos discursitos, que eso sí que incluso me dolió un poco, me afectan un poco este tipo de cosas, ¿no? Entonces, esto lo obviamos, pero luego dijo cosas muy buenas, porque yo creo que Tomás es o sea, independientemente de su nivel económico o lo que sea, es un tío que sabe mucho y que sabe comunicarlo muy bien. Y aquí he tomado yo unas anotaciones de qué creo que nos sirve para nuestra práctica clínica, ¿no? Por ejemplo, hay una frase, todo esto no es literal, ¿sí? O no sé hasta qué punto es literal, no me acuerdo, fueron las anotaciones que hizo, ¿no? Y llega un momento que dice, mira, nuestras decisiones están condicionadas por cosas, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, por nuestros deseos, ¿sí? Por nuestros miedos y también por la comodidad. Y algo que vemos en sociedades como la nuestra, que están tan acomodadas, que muchas veces no vamos hacia nuestros sueños, hacia nuestras metas, porque estamos cómodos en la actualidad, ¿no? Esto le está pasando mucho a las nuevas generaciones, adolescentes que con 17 años ya tienen un iPhone. Entonces, ¿para qué voy a luchar yo para tener un buen trabajo? Si ya mis padres me están regalando un iPhone, tengo vacaciones, yo tengo pacientes, que con 16, 18 años se marcan 3 o 4 vacaciones al año, tienen un iPhone, todos los fines se sale de fiesta, ropita, no sé qué. Entonces, claro, desde esa comodidad no se toman decisiones, porque aunque yo quiera ser bombero, estoy tan cómodo con mi vida en mi casita que a lo mejor yo no lucho por ello, ¿no? Entonces, eso por un lado, luego los miedos, ¿no? ¿Cuántas veces hemos querido irnos, por ejemplo, a otro país y nos ha dado miedo y no lo hemos hecho, ¿sí? Y cuántas veces hemos tenido un deseo bueno, grande, ¿no? Imaginaos, tengo problemas económicos y deseo tener un puesto que me dé más dinero y hago una formación profesional, ¿no? Me hago un curso, me hago una formación o lo que sea para ganar más, ¿no? Entonces, creo que está bien cuando veamos a nuestros pacientes en un estado de bloqueo a la hora de tomar decisiones, ver qué factores están incidiendo en ese bloqueo, ¿sí? Porque puede ser la comodidad, el miedo o las dos juntas, etcétera, ¿sí? Otra cosa que me encantó es que dice que tenemos que preparar a los niños un poco, ¿no? Para Walking Dead y no para Disney. Y aquí doy la razón, y es algo a lo que animo siempre a mis pacientes, ¿sí? A los que son papá y mamá, a que tienes que preparar al niño para lo que es la vida, o sea, ni Walking Dead ni Disney, o sea, le tienes que preparar para lo que hay, ¿sí? De hecho, Jordan Peterson, creo que el nombre del psicólogo, es que siempre lo confundo con mi tatuador favorito, creo que es Jordan Peterson, habla mucho de esto en uno de sus libros, ¿sí? Habla de que la mejor educación para un niño es que sepa estar adaptado en la sociedad, es decir, un niño que diga gracias, que diga perdón, que tenga empatía, que sepa defenderse,
que sepa poner límites, ¿no? Que entienda los límites de los demás, que entienda que si él ataca, los demás se defienden, etcétera, ¿no? Pero con estas crianzas hiperpositivas de todo happy, todo guay, todo cual, creo que le estamos arruinando la vida a nuestros menores, ¿sí? Entonces ni le vamos a preparar para lo peorísimo ni para lo mejorísimo, sino para lo que hay en la sociedad actual, ¿sí? Y no os rayéis más allá, ¿sí? Es decir, yo siempre a mis pacientes les digo, cuando tienen dilemas con sus niños y sus niñas, si esto tu hijo lo hace en clase, imagínate, ¿no? Y me pegó porque le dije que era hora de cenar, ¿no? Y digo, si esto en el cole, ¿no? Le dice la profe, es hora de merendar y le pega a la profe. ¿Tú crees que tu niño va a estar bien adaptado al entorno social? Porque simplemente le han dicho que es hora de merendar. No, pues entonces hay que ponerle un límite a este niño, ¿no? Porque lo está haciendo un inadaptado. Sí, de hecho, la profe de la guardia le puede decir, oye, si tu hijo sigue mordiendo, no lo queremos aquí. Sí, entonces creo que fue un buen punto. Luego habla de Lázaro, ¿no? Del psicólogo este, y habla del proceso en la toma de decisiones, que como os decía antes, está muy bien porque muchas veces vienen a nosotros los pacientes o los clientes, o como le queráis llamar, porque están en esos estados de bloqueo, ¿sí? Más conscientes o menos conscientes, ¿no? Entonces habla de que Lazarus proponía 3 fases, ¿no? Entonces, ¿es una amenaza? Sí. ¿Tengo recursos? No. ¿Qué tengo que hacer? ¿Sí? Y está bien que veamos en qué punto de esa toma de decisiones se encuentran nuestros pacientes, ¿no? ¿Está considerando una amenaza tener que ir de vacación y coger un vuelo? ¿Cree que tiene recursos? ¿Qué recursos le puedes dar tú? ¿No? Es decir, pues tiene miedo a volar. Y por eso está ahí que no se va de viaje, ¿vale? ¿Qué recursos le puedes dar tú como terapeuta para que empiece a volar, ¿no? Pues a lo mejor si es un vuelo muy puntual, muy esporádico, no sé qué, dices, mira, pues una técnica de distracción, no sé qué, o si crees que es algo que le está interfiriendo y tiene que superarlo, oye, pues vamos a hacer una técnica de exposición, también si se lo puede permitir, ¿no? ¿Y qué tengo que hacer para conseguir, ¿no? También le podemos pedir, ¿no? El que piensen un poquito. Y luego, algo que está muy bien es saber qué tipo de personalidad tienen nuestros pacientes, es decir, son personas que tienden más a la evitación o a la afrontación y también en qué áreas, ¿no? Porque esto pasa mucho y no sé si os ha pasado a vosotros también en la práctica clínica, que tenéis pacientes que por ejemplo afrontan mucho en el plano laboral, entonces emigraron, se hicieron un máster en otro idioma y luego se arriesgaron yéndose a otra ciudad y perdiendo un trabajo súper estable, ¿no? Como que afrontan mucho, pero luego que por ejemplo en el amor son súper evitativos y no arriesgan nada y les da mucho miedo que les partan el corazón, etcétera, ¿no? Entonces está bien ver y hacérselo ver no desde el ataque, sino desde mírate, en esta área de tu vida te cuesta más afrontar la situación, entonces te estás moviendo más desde la evitación y tenemos que buscar poco a poco y de manera progresiva que vaya afrontando, ¿no? Bueno, y luego también hablaba de Watson, ¿no? Que hablaba, ¿no? De los factores que predicen la gestión de la adversidad, ¿no? Pues te sientes capaz, tienes el control o no, y qué pronóstico haces, ¿no? Son teorías que, bueno, nos pueden servir para ir explicándoselas a nuestros pacientes. Sí, en todas estas tomas de decisiones, pero sobre todo yo aquí en lo que más incidiría es en evaluar en qué parte de la toma de decisiones están teniendo bloqueo, ¿no? Luego habla mucho de conceptos más orientales, ¿no? Y te dice palabrita y tal, y por ejemplo está esta de Motanai, no sé, no recuerdo cómo se pronunciaba, y hablaba de que es la pena de que se rompa algo, pero la alegría de aprovecharlo, ¿no? Y al final, yo siempre lo digo, ¿no? Que la vida es como un videojuego, te vienen fases, algunas más difíciles, otras más fáciles, pero es verdad que en las fases difíciles todo lo que tú aprendes te ayuda muchísimo a luego en otras áreas de tu vida saber solucionarlo. De hecho,
esto en la consulta lo vemos mucho. Los pacientes que han tenido vidas muy duras y han ido aprovechando y aprendiendo de esas adversidades son personas como muy potentes. O sea, son personas con muchísimos recursos, ¿sí? Es decir, que afrontan muy bien, ¿no? Que aunque lo estén pasando mal y quizás vienen por eso a terapia, oye, saben muy bien qué necesita, quiénes son, ante qué se exponen. Sin embargo, las personas que no han sido tan reflexivas o no han tenido adversidades, les cuesta mucho, son como muy nuevos ante las adversidades, ¿no? Entonces, el ir enseñándoles a los pacientes de, oye, está en una situación que es terrible y no lo vamos a dudar, pero de la que va a aprender muchas cosas y qué cosas estás aprendiendo de esta situación, ¿no? Pues te ha traicionado tu mejor amiga y se ha ido con su pareja y no sé qué y no sé cuántas. ¿Qué aprendemos de esto? ¿Sí? ¿Y qué aprendizaje te va a llevar cuando tú veas que superas esto? ¿Sí? Entonces, el aprovechar las adversidades en la medida de lo posible, porque hay adversidades que no se pueden aprovechar, nos ayuda. ¿Sí? Lo vemos como ese momento también de transformación que nos ayuda a darle más sentido a lo que nos está pasando. Bueno, luego también nos habla de Seligman con la desesperanza aprendida o la indefensión aprendida. Esto es un concepto muy chulo que seguramente que veis con vuestros pacientes. Por ejemplo, cuando esto con nuestros pacientes que se están sacando el carnet de conducir pasa mucho, ¿no? Y a mí personalmente también me pasó, ¿no? Entonces empiezas a sacarte el carnet. Eres, por ejemplo, una persona muy estudiosa, ¿no? Como me pasa a mí, muy responsable, muy tal, no sé qué, no sé cuánta, y entonces estás acostumbrado a probar, ¿sí? Porque como eres tan trabajador, pues ya tiene que estar la cosa chunga para que tú no apruebes un examen, ¿no? Y de repente, claro, en el examen de conducir, tú no controlas otros factores, algo mucho más práctico, y suspende, y suspende. Y a lo mejor suspende a la tercera y dices, yo ya no me presento más. Y no presentarte más conlleva que a lo mejor hay trabajos que requieren que tengas un coche y sepas conducir y ya pierdas esos trabajos porque te da esa indefensión aprendida. ¿Sí? De que haga lo que yo haga, voy a suspender, ¿no? Entonces, de esto tenemos una ficha en la web, pero si no lo habéis pensado, yo sí tendría, aunque sea un esquema, de cómo explicarle al paciente esto de la desesperanza aprendida, porque lo vais a ver en muchas áreas, en el amor, en la búsqueda de trabajo, en resolver conflictos con amigos, porque al final lo que decíamos, también hay personas que son como más sensibles, ¿no? A los fracasos, pero de todos modos, algo que le tenemos que enseñar a los pacientes para que tengan una buena calidad de vida es que hay partes que sí controlamos, ¿no? Es decir, vivo en un país con mucha corrupción, me lo invento y mucha no sé qué, ¿y yo qué puedo hacer aquí? ¿Sí? ¿Me puedo ir a otra parte del país más segura? ¿Puedo emigrar? ¿Puedo estar en una urbanización más segura o no? ¿Qué necesito para conseguirlo? Entonces, es moverlo desde el victimismo hacia el, ¿no? Yo siempre me imagino a un warrior, no me sale ahora en español, a una persona que lucha, ¿no? Entonces tenemos que moverlo, ¿no? Desde la evitación hacia el afrontamiento y enseñarles que luchar es lo que nos da calidad de vida. Sí, es lo que nos ayuda a gestionar mejor las situaciones. De hecho, hay un libro muy chulo que si no lo habéis leído lo tenéis que leer, que es El hombre en busca de sentido, de Eric Fromm. Y nos habla un poco de eso, de cómo el ser humano tiene que luchar por causa, ¿no? Y por su causa, meta, objetivo, lo que sea. Pero evitar te lleva incluso a problemas físicos, ¿sí? A somatizar, ¿no? Algo que también me gustó mucho de la ponencia es que dice Tomás, el dolor nos hace estar vivos, ¿sí? Y es cierto. Y los seres humanos tenemos que verlo como eso. Yo cuando tengo un paciente en la consulta que me dice lo típico de no quiero sentir más ansiedad, no quiero tener más esta fobia, no sé qué, yo siempre le digo, es que las emociones desagradables tienen que estar, pues si no te mueres. Es decir, si tú ves hacia ti un perro gigante súper agresivo ladrándote y que va hacia ti y tú no sientes miedo, tú no vas a salir corriendo. ¿Sí? Tú no vas a buscar refugio, tú no vas a luchar, tú no vas a hacer nada. Si tú tocas algo caliente que te quema y no sientes ese dolor que te hace apartar la mano, tú te abrazas la mano. ¿Sí? Entonces, enseñarle a nuestros pacientes que necesitan emociones desagradables para vivir bien y para ser felices
Muy importante. ¿Sí? Si tú no te sientes mal cuando tu pareja de mitad de la calle te lía un pollo que flipa, tú no vas a dejar a esa persona y tú vas a estar con una persona que te trata fatal toda la vida. ¿Sí? Entonces necesitamos sentirnos mal porque ese piloto automático. ¿Sí? Y está muy chulo porque también Tomás dice, hay personas que niegan el dolor. No, no, esto a mí no me duele, esto en el amor lo vemos. No, o sea, a mí me da igual que me grite por la calle, ¿no? Hay otras personas que lo anestesian de, pues me gritó por la calle y luego nos fuimos de copa y me bebí 15. Sí, me emborraché para que se me olvidara el pollo, el pollo, no sé si lo utilizáis en vuestros países, como la pelea, la discusión, ¿no? Y luego también dice, y hay personas que afrontan el dolor. Sí, que es lo más sano, porque negarlo, anestesiarlo, hace que cada vez el problema sea más grande, ¿no? Y cuando yo lo afronto, a los primeros síntomas, como nos dice la industria farmacéutica, es cuando yo tengo una mejor calidad de vida y una mejor salud mental. ¿Mm? Otra frase que me encantó fue esta que dice, todas las emociones son necesarias, ninguna sobra. Sí, y es verdad, es que estamos diseñados, es que yo siempre digo, son muchos años de perfeccionamiento con las emociones. Entonces, todas son necesarias, efectivamente. Lo que pasa es que hay algunas que no las sabemos gestionar. Por ejemplo, por nuestras culturas, ¿no? Por ejemplo, en España, nuestra cultura más cristiana nos enseña a castigar la emoción y no a aprender de ella, ¿no? Entonces, por ejemplo, si sientes envidia, pecado. ¿Sí? Y es normal que yo sienta envidia. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si yo estoy haciendo una ponencia, o sea, una compañera está haciendo una ponencia súper bonita y yo siento envidia de su ponencia, una envidia bien gestionada sería decirle, oye Cristina, que me ha encantado tu PowerPoint, ¿con qué programa lo has hecho? Pues mira, lo hago con Canva, me lo estoy inventando, y tal y cual y no sé cuál, y a esto y si quieres un día nos vemos y te ayudo. Nada, esa envidia que yo he sentido hacia mi compañera me ha hecho crecer, me ha hecho aprender y querer aprender a hacer ponencias como las de ella. ¿Cuál es el problema? Cuando yo siento envidia y en vez de buscar cómo parecerme a eso que deseo, machaco a la persona. Pues mira, sí, la ponencia muy bonita, Cristina, pero es que expones fatal. Sí, cuando eso es mentira, ¿no? Esa es una mala emoción, o sea, una emoción buena pero mal gestionada, ¿sí? Entonces, ir jugando con eso, ¿no? Y explicarle esto a nuestros pacientes les va a ayudar a sentirse muchísimo mejor y a conocerse mejor, ¿sí? Bueno, Tomás nos dice que las emociones nos piden acción y si las ignoramos se agravan, ¿sí? Bueno, en Therapy Gang tenemos una ficha de las emociones y sus funciones. A mí me ayuda mucho en mi práctica clínica personal de cara a ir enseñándole a nuestros pacientes para qué sirve cada emoción y que no hay emociones malas, simplemente hay emociones pues que son más desagradables, ¿sí? De nuevo, si no la tenéis, os animo a que al menos hagáis un esquemita o algún material en el que ellos puedan recordar para qué sirve cada emoción, especialmente las desagradables. ¿Sí? Otra cosa que me encanta, porque yo trabajo mucho con esto en la consulta, yo siempre digo a mis pacientes, muy importante que sepas qué tipo de animal eres. Sí, y sepas que, ¿no? Igual que sabes que un gato cuando bufa es porque está súper enfadado o porque tiene mucho miedo, tú tienes que saber qué funciones tienes tú como ser humano y qué comportamientos, ¿no? Y Tomás dice que el objetivo del cerebro es mantenernos vivos, no felices, ¿sí? Que entonces el cerebro humano está buscando siempre amenazas todo el rato, pensás que somos una especie súper débil, o sea, piensa en ti y piensa en una tortuga, el pedazo de caparazón que tiene la tortuga. ¿Tú qué tienes? Nada, si te caes por la escalera y te hace un esguince o te parte un pie. O sea, ¿sabes lo que te digo? Piensa en una gacela y tú, o sea, tú no corres nada. La gacela corre que flipa. Sí, yo qué sé, el olfato de un perro y el nuestro. O sea, el perro huele a millones de kilómetros. Esto no olemos ni al de al lado. O sea, sí, entonces, ¿qué pasa? Que aunque seamos muy listos, físicamente somos muy débiles. Entonces tenemos que buscar con nuestra inteligencia amenazas. Pero eso no quiere decir que esas amenazas sean reales y que lo que te pide el cuerpo sea verdad. Porque lo que te pide el cuerpo antes de un examen es que te largues. Sí, porque siente ansiedad, tú no eres siente que no eres capaz de hacer el examen, pues lárgate. No.
Ahí el cerebro me está intentando mantener vivo, pero yo a mi cerebro le tengo que decir, mira, el examen no es una gacela, entonces aunque tenga mucho miedo, voy a ir porque quiero tener este título, ¿no? Por ejemplo. ¿Mm? Luego hablaba de algunas fortalezas, ¿no? O cosas que nos vienen bien como seres humanos, ¿sí? Por ejemplo, hablaba de saber tomar decisiones, ¿sí? Y hablaba de la importancia de tener objetivos y prioridades. Y esto es algo que creo que le tenemos que inculcar todos a nuestros pacientes, ¿sí? De hecho, yo siempre soy muy pesada con la frase esta de si no sabe a dónde va, acabará en cualquier sitio. Entonces, piensa en qué tipo de pareja quieres, en qué tipo de trabajo quieres, en qué tipo de grupo de amigos quieres, quién quieres ser a nivel de autoconcepto, tu hobby, etcétera, ¿sí? De cara a que tú tomes decisiones, porque si yo quiero ser bilingüe, prácticamente bilingüe en inglés, y estoy haciendo un curso de inglés, es decir, tengo mi objetivo hecho y tengo un grupo de amigos que solo quiere salir de fiesta, si yo tengo ese objetivo le voy a decir, oye, voy a salir con vosotros, pero muchísimo menos, tengo que aprender inglés. ¿Sí? Otra cosa que me encantó fue el que habla de saber analizar a las personas, ¿sí? Algo que vemos con nuestros pacientes. Cuando hablo de nuestros pacientes también me incluyo a mí. O sea, a mí, a vosotros y a todo el mundo, ¿no? Entonces, algo que nos pasa que a veces no sabemos leer a las otras personas y es verdad que no las podemos leer al 100%, no somos aquí Jesucristo, ¿no? No somos Dios, pero sí saber un poquito, ¿no? Si yo siempre me preocupo por una persona y esa persona nunca se preocupa por mí, ya sabemos que una persona que tiende a ser narcisista y egoísta, ¿no? Y saber qué puedo esperar yo de esa persona y qué le tengo que dar yo a esa persona mejora mi calidad de vida. Entonces, enseñar a nuestros pacientes a leer a la otra persona un poquito, ¿no? Enseñarle, esto está siendo asertivo, está siendo una relación sana, es importantísimo. Automotivarnos, ¿sí? Eh, Esto yo siempre en la consulta a mis pacientes que tienen baja autoestima le digo, mira, una de las cosas que necesitamos para tener una buena autoestima es ser muy cómplices con nosotros mismos, es ser la madre o el padre que ideal, ¿no? Entonces, si tú estás aprendiendo inglés, sigo con el ejemplo, el decirte, venga, que aunque se te dé mal, tú échale horas y antes o después, aunque lo chapurres, aunque lo hables regular, tú vas a conseguir hablar inglés. Venga, ponte ahí, ponte ahí. Eso es autoestima, ¿sí? Y eso es callar, ¿sí? Las voces de las otras personas que nos critican. No, si a ti se te da fatal el inglés, tú que vas a aprender inglés, ¿no? Y habla un poco, ¿no? De los tipos de autoestima, de alta, baja. Y esto es muy importante, ¿no? Sobre todo que clarifiquéis cosas relacionadas con la autoestima porque nuestros pacientes tienen muchos mitos sobre la autoestima. Por estos, bueno, iba a hablar de los coaches, pero no es justo. Pero bueno, hablar por este tipo de personas que dicen ser profesionales y te dicen que tener una buena autoestima es decirte todos los días frente al espejo que eres el mejor, la más guapa, el más guapo. Eso es mentira. ¿Sí? Entonces tenemos que quitarle todos estos mitos a nuestros pacientes y enseñarles en qué consiste la autoestima. ¿Sí? Luego Tomás habla un poco de cómo se va formando la personalidad, ¿no? Y algo en lo que voy a incidir, no voy a hablar, ¿no? De las 3 etapas que cuente y todo eso, pero algo que sí, en lo que me gustaría incidir, es como dice esto del temperamento hasta los 3 años, ¿no? Pues si el niño es más regular o irregular, si es comunicativo, callado, relajado, agitado. Esto es importante que se lo comentemos a nuestros pacientes que son papis y mamis, ¿sí? Porque ahora se llega mucho esto de fomentar un apego seguro con tu bebé y yo tengo la teoría de que hay bebés tan ansiosos que aunque sea el mejor, aunque sea Bowlby, el creador de todo el apego, tú no, tú no vas a generar esto, ¿sí? Es decir, tú le vas a dar un buen apego a ese bebé, pero ese bebé tiene unos genes tan ansiosos que le va a costar. Sí, entonces que se tenga mucho en cuenta esto porque los padres se pueden frustrar, ¿sí? De que sus hijos tengan apegos inseguros cuando ellos lo han hecho genial. Sí, entonces que pongan foco también en quiénes son sus niños, ¿no? Y sus niñas. Sí, bueno, habla de cuando se cierra la personalidad, cuando en la adolescencia miramos modelos más externos fuera de casa. Esto también para los pacientes que tengamos, incluso adolescentes o a los padres de los adolescentes, hacerles ver no es que tu hijo no te quiera, es que en esta fase de casi todos los adolescentes se dedican a esto, es decir, a buscar referentes externos, no es que tú lo estés haciendo mal, ¿vale? Sí,
en Therapy Gun también tenemos como una ficha de creencias limitantes. Y es que Tomás, en la charla, habla mucho del autoconcepto y habla de cómo hay niños que brillan mucho y se les machaca mucho. A mí me pasaba que, aunque estaba en mi pompa siempre en el colegio, me pasaba que era una persona muy creativa. Entonces, en arte y todo esto tendía a despuntar. O sea, no era aquí yo Picasso, pero era como muy creativa, ¿no? Y me acuerdo una vez una chavala en el colegio que me ridiculizó no sé qué, no sé cuánta con su grupín de amigas porque la profe le encantó un trabajo que llevé yo, ¿no? Entonces, cuidado, porque esas cosas se nos quedan a nivel personal y a nuestros pacientes como metidas, ¿no? De yo no sé, yo no puedo, no sé qué, no sé cuántas. Muchas veces porque el entorno también ha callado, ¿sí? Y también porque a veces venimos de entornos muy rígidos, ¿no? Entonces, la ficha esta o si, lo que os digo, si la queréis crear, para que un paciente tenga un autoconcepto real, en lo que hay que incidir es en el qué te hicieron ver y qué ves tú, ¿sí? Porque a lo mejor en tu familia te dijeron que llorar era de débiles y para ti llorar es algo estupendo, ¿sí? Bueno, luego habla de otro concepto que es el wabi sabi, ¿sí? Y creo que a todos nos falta bastante wabi sabi, es decir, aceptar que las cosas no son perfectas, ¿sí? La aceptación radical, que también tenemos una ficha de esto, es decir, aceptar que las cosas no son como tú quieres, ¿sí? Que a veces las cosas son un proceso, es decir, tú estás aprendiendo inglés o estás aprendiendo ruso, tú el primer día no vas a ser bilingüe, ¿sí? Entonces, tienes que aceptar que al principio se te va a dar mal porque eres nuevo, ¿sí? Entonces, un poco esa vida wabi sabi, ¿no? Esa vida de que hay que aceptar y vamos a ver que muchos de nuestros pacientes acaban en la consulta porque se niegan a aceptar la realidad y se niegan a aceptar que tienen que pasar por determinadas fases antes de conseguir lo que quieren. Entonces es su primera vez trabajando como recepcionistas en un hotel y quieren desde el primer día ser los mejores recepcionistas de hotel y no tener errores. Entonces la terapia tiene que ir a aceptar que soy nuevo. Sí, y cuando soy nuevo o nueva, las cosas no salen como yo quiero, siento que no controlo nada, me pueden regañar, me pueden pegar un tirón de oreja, lo que sea, ¿vale? A ver, bueno, una frase que también me encantó fue esta de que las personas raras suelen ser más felices, y no es que sean más felices o menos felices, es que tú eres o sea, todos los seres humanos por naturaleza somos raros y no es que seamos raros, es que cada uno tenemos nuestra identidad. Como si tú quieres, ¿no? Imagina una colonia de gatos callejeros, pues la mayoría son todos diferentes. Sí, lo que pasa en los seres humanos, bueno, a veces tenemos colores de pelo diferentes, tal cual, no sé qué, pero es que creo que los seres humanos explotamos muy poco nuestra individualidad. Es decir, nos ponemos el pelo como todo el mundo lo lleva, la camiseta del color que todo el mundo la lleva, el maquillaje como todo el mundo lo lleva. Entonces, cuando tú te tomas el esfuerzo y el tiempo de pensar cómo te gusta a ti maquillarte, qué tipo de peinado quieres llevar, qué ropas quieres llevar, qué tipo de actividades quieres hacer, pues claro, el mundo te va a ver como una persona rara, pero no es que sea rara, es que tiene una carga genética totalmente diferente a la del resto. Era un potingue genético diferente, entonces normal que sea diferente al resto, ni bueno ni malo, soy diferente, pero a lo diferente le hemos llamado raro y lo hemos estigmatizado. Entonces, de nuevo, incidí en esto con vuestros pacientes que quieran ser como el resto todo el rato, ¿sí? Enseñarles quién son ellos, va a ser uno de los objetivos de la terapia, ¿no? Me gusta también, ya casi para terminar, que Tomás habló de la felicidad, porque a todos nos han enseñado o nos han querido enseñar que la felicidad es un estado en el que tú durante 5 años no tienes ningún tipo de contratiempo, ni de reto, ni de no sé qué, no sé cuántas. Eso es mentira. Sí, de hecho no sé si alguna vez habéis tenido la oportunidad de trabajar con personas muy adineradas, con personas famosas, etcétera. Cuando esto pasa, ves que esa persona tiene en el banco 20 millones de euros más que tú, pero que a esa persona también le pasan muchas movidas, que a lo mejor tiene un hermano que tiene una enfermedad mental, que su madre se ha ido y no saben dónde está,
que esa persona tan famosita, tan importante, tiene miedo de repente a los melocotones. Entonces te das cuenta que la felicidad no es igual a tener mucho dinero, que felicidad no es igual a ser muy guapo, muy guapa, etcétera, ¿no? Entonces nadie per se es feliz. Bueno, hay personas que sí genéticamente son como muy optimistas y muy felices, pero el resto de personas nos tenemos que buscar nosotros la felicidad, y la felicidad como tal son, como dice Tomás, micro momentos de felicidad diario. ¿Vale? Es decir, esos momentines que tú creas, ¿sí? Por ejemplo, pues esta mañana voy a coger un café y me lo voy a tomar al sol, porque me encanta. Sí, voy a tocar a mi gato un rato mientras escucho una canción que me encanta. Entonces, es disfrutar de lo que tenemos, ¿sí? Y buscar, ¿no? Esos momentos de... Pero hacer el esfuerzo de buscar nuestra felicidad, porque algo que vamos a ver en la consulta, ¿no? O que vemos en la consulta son personas, o que a nosotros también nos ha pasado, que estamos en ese estado de que venga a mí la felicidad. Sí, es decir, pobrecito de mí o pobrecita de mí, pero es que si tú no te buscas esas vacaciones, si tú no te buscas esa quedada con amigos, etcétera, pues es difícil que llegue. Uh-huh. Algo que también comenta es que el éxito es algo que te dé felicidad y reconocimiento, pero también como ese reconocimiento interno, ¿no? Es decir, tu paciente de repente quiere hacer un superproyecto, no sé qué, pero lo ideal es que le pregunte, oye, ¿por qué? ¿Por qué lo quieres hacer? ¿Por los demás o por ti? Porque al final esto es como cuando los pacientes quieren bajar de peso y demás. Si no quieres bajar de peso por ti mismo, por ti misma, y quieres hacerlo para encontrar pareja, pues va a bajar de peso, encontrarás pareja, y una vez que tengas pareja empezarás a subir de peso, porque no era algo interno, ¿no? Entonces, motivarle a que sea algo personal. Luego también, ya terminando la charla, hablaba de los errores de la vida plena, ¿no? Pues pensar muy rápido, muy superficial. El limitarnos en la alternativa, esto es un trabajo que tenemos que hacer mucho cuando tengamos pacientes muy deprimidos, ¿sí? Porque el paciente ve que la única solución para sentirse mejor es dejar el trabajo, ¿no? Y tú a lo mejor le tienes que decir, oye, ¿y si hablas con tu jefe? Oye, ¿y si le dices a tu compañera que te molesta mucho que esté comiendo todo el día a tu lado? Sí, es decir, tenemos que abrir esa alternativa, ¿sí? Porque eso les va a dar calidad de vida y le tenemos que fomentar esa lluvia de ideas, ¿no? Antes de nosotros darle quizás esa alternativa, ¿no? ¿Qué propones? ¿Sí? ¿Qué otras opciones crees que podría haber? Luego habla mucho de que un error que nos lleva a tener una vida no plena es darle importancia a elementos irrelevantes, por ejemplo las críticas o los comentarios. A mí me pasa que soy muy emprendedora y cada vez que he empezado con algún proyecto, pues como YouTube o esto de Therapy Gun, siempre he tenido a mi alrededor personas que criticaban y que siguen criticando lo que yo hago. Sí, y a veces es duro, ¿no? Porque es como, ¿por qué viene esto? Porque si yo ahora conociera o alguno de mis pacientes estuvieran creando un proyecto, oye, pues te animo, aunque sea algo difícil, ¿no? Tú sabes que es algo difícil, pero si este es tu proyecto, vea por ello porque es lo que a ti te hace feliz, ¿no? Entonces, enseñar a nuestros pacientes a, vale, te va a darle una crítica, pero no actúes en consecuencia. Sí, pues fusionarnos con el pensamiento. Otra de las cosas que hay que trabajar mucho en las consultas es me siento triste, o sea, siento que no puedo hacer un examen, entonces no me presento. No, tú vas a sentir que no puedes hacer el examen. Otra cosa es que eso sea verdad o no. Así que prueba, haz el experimento de si puedes hacer el examen o no. Y luego sacas conclusiones en función de nuestro estado de ánimo. Ejemplo típico, tu paciente no ha dormido y ese día lo ve todo gris. Pues decirle, oye, no creas que tu vida es gris porque hoy tienes un día gris. Sí, un poco así. Y luego nos anima por último a pensar cuáles son nuestros sesgos más habituales, a qué tendemos, ¿no? Por eso el conocernos como especie o como animales
y conocer qué tipo eres tú. Soy una persona que tiendo a la evitación, soy una persona que tiendo a escuchar o darle demasiada importancia a los demás, porque una vez yo me conozca puedo corregirme. Sí, entonces creo que una charla que en esta horita es como que muy intensa y de la que podemos sacar muchos recursos para nuestros pacientes. Podemos pensar en ejercicio, fichas, etcétera y demás. Así que bueno, os dejo el vídeo, lo vais viendo y os leo por el grupo de Telegram. Un abrazo.